Ante la Sociedad Americana de Cámaras de Comercio, el presidente Alberto Fernández habló sobre la misión del Fondo Monetario Internacional que ha llegado hace algunos días aquí al país. El mandatario se mostró confiado en que se pueda llegar a un acuerdo con el organismo internacional. Quiero muy brevemente contarles que no encontramos el mejor de los países. La Argentina en muy poco tiempo, en los años que precedieron la llegada al gobierno, la llegada mía al gobierno, en muy poco tiempo había contraído una deuda enorme. La verdad es que si algo no tenía la Argentina, era un problema de endeudamiento, porque era uno de los países con más bajo nivel de endeudamiento del mundo. Lo que ocurrió es que el gobierno que me precedió nunca pudo resolver los problemas fiscales y trató de resolver los problemas fiscales endeudándose. Esa deuda creció de un modo descomunal. Digo que en diciembre la Argentina era una enferma en terapia intensiva y que estando en terapia intensiva le agarró el coronavirus. Y ese es el país que a nosotros nos tocó gobernar. Y nos pusimos como prioridad resolver el problema de la deuda. Y lo resolvimos. Tardamos 4 o 5 meses de gestión, pero pudimos encontrar un acuerdo con los acreedores que a todos deje satisfechos. Nos queda una segunda etapa, que es la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Y en este punto, yo debo decir que el Fondo Monetario Internacional viene trabajando con nosotros desde el primer día. Antes de asumir, tuve mis primeras conversaciones con Kristalina Georgieva. Y siempre encontré en ella una mirada muy realista de la Argentina. Y seguimos hablando del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el gobierno, pero esta vez agregamos a la Unión Industrial Argentina. Claro, recordemos que el Fondo Monetario Internacional vino a principios de la semana para hacer una suerte de estado de situación, relevamiento de la situación económica, política y social de la Argentina para pensar en un nuevo programa económico que reemplace a la deuda que tiene en este momento el país con el Fondo Monetario. ¿Y qué es de lo que se habló en esta reunión de la Unión Industrial Argentina a cargo de Miguel Acevedo y el Fondo Monetario Internacional? Básicamente de dos cosas. Primero, se le planteó desde la UIA al FMI un análisis del sector industrial, cómo es que se encuentra, qué medidas tomaron frente a la pandemia y cuáles son las proyecciones de crecimiento que tienen en este momento. Recordemos que ayer decíamos que desde el gobierno se estima que en septiembre el sector industrial, la actividad industrial creció. Veremos qué dicen los datos del INDEC. Y también, por otro lado, se presentaron medidas para pensar justamente un plan económico del sector industrial de cara al futuro una vez pasada la pandemia. Claro, esto para el Fondo Monetario es muy importante, un programa económico, un plan económico de uno de los sectores más importantes de la economía nacional. Es clave tenerlo justamente para saber cuáles son las proyecciones, cuánto es que se piensa crecer, cuántas divisas es que Argentina, por lo menos de la industria, estima generar. ¿Cuáles son más o menos un análisis por arriba de las medidas principales que plantea la UIA? Principalmente lo que tiene que ver con ampliar el financiamiento estatal a las pymes. Por otro lado, seguir promoviendo las exportaciones. Recordemos que ya desde el gobierno nacional se plantearon medidas de emergencia justamente para esto, pero muy necesarias. Y por otro lado, la UIA presentó una reforma tributaria que creen desde la organización va a beneficiar la inversión privada y, por supuesto, la creación de empresas y, por consiguiente, de más trabajo.